Hola a todos, bienvenidos a Contratapas Podcast, este espacio que destinamos a la lectura de literatura de todo tipo, ensayos, novelas, bueno, todo lo que podamos considerar literatura cabe en este programa. Lo que caiga en nuestras manos. Bueno, mi nombre es Florencia y me acompaña... Yamit, como todas las oportunidades. Sí, por supuesto, ya podríamos dejar de presentarnos, ¿no? Bueno, y nos agarra el programa en una nueva sesión durante la cuarentena, seguimos de cuarentena. Pero bueno, como decíamos recién, nos dimos cuenta de que la tecnología nos permite seguir conectados, seguir leyendo de paso y produciendo también. Y compartiendo lo que leemos, que eso es lo más lindo. Así es. Sí, y bueno, seguimos con nuestro ciclo dedicado a aquellos escritores que no tienen la escritura como profesión, pero que han publicado libros maravillosos. La vez pasada tuvimos la oportunidad de leer Her Burr, o Se acabó el pastel, de la estadounidense Nora Ephron, que fue tu recomendación, Flor, y hoy tenemos mi recomendación, que también es justo yo lo pensé cuando lo estaba leyendo, justo también, es como una adivinanza, neoyorquino, sí, judío, sarcástico, ¿no? Perteneciente a la industria del cine y que nació el mismo día que yo nací, pero como 70 años antes. Vamos a hablar hoy de Woody Allen. Sí, y además también está orientado al cine, ¿no? Relacionado con el cine. Parece como que menos mal que invitamos gente, porque si no leeríamos las mismas cosas. Claro, eso es correcto. Bueno, Woody Allen, por supuesto, es un personaje muy conocido, así que no vamos a ahondar mucho en su persona, pero habría que aclarar que, bueno, el libro que vamos a leer es la recopilación de relatos llamada Cómo acabar de una vez por todas con la cultura, que en inglés todos estos relatos hacen parte del libro Getting Even, que fue publicado en 1971, pero para la publicación en español se decidió todo este libro dividirlo en 3 partes, y una de esas partes es el que leímos para esta ocasión, Cómo acabar de una vez por todas con la cultura. Sí, es raro esos cambios, esas elecciones de las ediciones, ¿no? Porque incluso, bueno, el título no tiene nada que ver, porque Getting Even es como algo así como empatemos o algo así, ¿no? Sí. Y por otro lado se agregaron un montón de subtítulos que en la edición en inglés no están. Es correcto. Como que se aclara todo el tiempo, ¿no? Hay como una bajada de qué está queriendo hacer el autor en cada uno de esos episodios, porque son como pequeños ensayos humorísticos, ¿no? Compilados. Es muy extraña esa elección, no sé qué habrá pasado ahí. Me hubiera gustado estar ahí en la charla entre editores decidiendo, bueno, hay que aclarar todo porque el hablante de español no va a entender si no. Yo también lo pensé, y a mí me pasa lo mismo con los títulos de las películas o las traducciones de las películas. Es como si de alguna forma se sintiera que las personas que vivimos acá en Sudamérica como que tenemos menos no sé, una intelectualidad menos fina o no sé qué onda, porque es que desde los nombres, o sea, ya la traducción de cosas como Her Burr a Se acabó el pastel es hasta ofensivo en un punto, ¿no? Es como, no dice, pero ¿quién cree que no voy a entender si me dicen otra cosa que parezca un poco más complicada? A mí eso me molesta mucho. Sí. No solamente de los libros, sino también, sobre todo en las traducciones de las películas, porque uno entiende inglés. Cuando yo veo pelis, pongo subtítulos en español, depende de con quién esté, pero siempre uno está siguiendo la voz de quien habla y uno dice, no, pero esto se puede haber traducido mucho mejor. Sí, tal cual. Sí, a veces además ahí te llega el libro con una interpretación, ¿no? Porque como le cambiaste el título, ya hiciste una lectura del libro a través del título, ¿no? Y entonces, bueno, no necesitaba eso. Es correcto, sí. Además con un criterio muy arbitrario, porque ¿quién decide eso? Eso es parte de la obra. Se puede considerar que leer esos subtítulos modifica la interpretación. O sea, es un debate que es bastante importante, o sea, no es una frivolidad, ¿no? En el mundo editorial. Sí, eso me intriga. Y me intriga también qué pasará en otros idiomas. Digo, qué sé yo, el lector alemán también recibe esos doblajes así escandalosos que recibimos nosotros. O el ruso, digo, yo qué sé. Bueno, no sé, habría que preguntarle a alguien si algún oyente entiende ruso y se le ocurre ver una película estadounidense doblada al ruso, nos puede comentar, porque a mí eso me genera mucha curiosidad, porque uno entiende que hay rasgos culturales que se deben traducir para que sean entendibles por una cultura diferente, por ejemplo los modismos o las frases, ¿no?
Claro. Pero luego hay cosas que no son para nada necesarias. O sea, entiendo que traducir a Gabriel García Márquez al japonés debe ser un poco complicado, pero Claro. más allá de ahí hay cosas que no, o sea, que le restan valor, creo que al compilado, ¿no? O a la obra. No, hay veces que no se entiende. Yo igual soy muy fan de la nota al pie. Es cierto que en un texto humorístico por ahí ir a la nota al pie a veces te hace como, bueno, perdí el chiste, ya está, ¿no? A veces por ahí conviene traducir el chiste a algo similar en el otro idioma que hacer la bajada al pie, mirá, esto quiere decir, porque en la cultura estadounidense, bla. Pero no sé, yo prefiero, me siento como más respetada como lectora, sí. Yo odio los pies de página y también las referencias. No me gustan porque a mí me parece que la experiencia de la lectura debe ser absoluta, y estos elementos que uno los sacan del ambiente para uno ir a entender qué es Helmholtz o cuál fue la guerra de, no sé, Prusia, qué sé yo, me sacan del contexto. O sea, si lo entiendo lo debo entender, ¿no? No me tienen que explicar porque, menos que sea una cosa muy cultural, ¿no? Que el personaje sea, no sé, sefradita, yo no sepa qué es y tenga que ir, bueno, qué quiere decir. Pero tanto me incomoda, me interrumpe, me parece. Y una cosa más antes de entrar en el texto, vos mencionabas recién que no hace falta hablar de Woody Allen porque ya todo el mundo lo conoce, y a mí me parece que es como una situación en la que siempre nos vemos obligados. No sé qué te pasa a vos. Yo sentí como cuando elegimos el libro y lo leí y pensaba que íbamos a hablar de este libro hoy, al revés, pensaba, va a haber que hablar de Woody Allen, del personaje Woody Allen, de toda la polémica que hay en torno a su figura, de su historia, de su relación extraña con su esposa, bueno, su ahora esposa. ¿Qué te parece a vos todo eso? Sí, bueno, lo que pasa es que a mí me parece que todo ese, bueno, es raro, sí, habría que abordarlo, habría que decir que Woody Allen claramente hoy es un personaje muy, muy controversial. Uh-huh. Y aparte le pega justo a la cuestión del feminismo por las acusaciones de abuso infantil, y también es cierto que es un debate también muy amplio en la literatura y en el arte en general, si uno debe separar al artista de su obra, si uno debe juzgarla también por la ideología del escritor o del pintor o de lo que sea. Y yo no tengo una posición marcada, no sé si claro. Tú entiendes, porque uno, o sea, hay bibliografía hasta para tirar al cielo, ¿no? Como para dilucidar estos debates. Y a mí al final me parece que estoy leyendo un libro de 1971 de un Woody Allen que tenía 36 años. Yo no lo conocí en esa edad, lo conozco ahora. O sea, todo eso pasó muy después. Y a mí eso me parece que salva un poco la referencia de si entrar a discutir una obra que la verdad tiene 50 años, ¿no? Claro, sí. Sí, totalmente. Bueno, me gusta tu posición. Estoy de acuerdo con lo que vos decís, la verdad. Es una forma de evitar ciertos planteos que además a veces desvalorizan una obra que de por sí no tiene nada que ver con la experiencia personal de ese autor. Siempre hay ahí un hilo muy fino, ¿no? Que uno nunca sabe para dónde arrancar. Yo la verdad leí bastante sobre ese tema porque soy un poco morbosa igual. Pero todos lo hemos hecho. Sí, y yo no estoy del todo de acuerdo con las acusaciones, o no me terminan de cerrar. Entonces es como que no me parece que sea un caso tan claro. Hay como acusaciones cruzadas, un hijo lo defiende y otro hijo lo acusa. Es muy extraña la situación. Mia Farrow tampoco es una persona muy clara, muy sana. Entonces, no sé, tal vez es cierto que es mejor como dejar ahí en paréntesis la vida particular del autor, que de todas formas me parece que la obra que hace sigue siendo interesante aún hoy, ¿no? A pesar de todas las críticas que recibe. Sí, además también habría que decir que es un escándalo hollywoodense, ¿no? O sea, y eso es muy importante porque no es que al esposo de una miembro de la academia que entrega el Nobel de Literatura lo encontraron haciendo corrupción y robándose guita. O sea, eso es de otra índole. Pero Hollywood está basado también en la vida personal de sus protagonistas. Entonces también habría que preguntarnos si es verdad que John F. Kennedy mandó a matar a Marilyn Monroe, y si Joan Crawford en verdad era súper enemiga de Betty Davis, y o sea, y entonces qué onda con Roman Polanski, o sea, tiene que volver, tiene que acusarlo, tiene que ir a la cárcel. Claro. Y esto es, y si la propia justicia no lo puede aclarar, una serie de tabloides
que son como un poco comida para todos nosotros, que nos encanta leer Vanity Fair y toda esta vuelta, pues se vuelve más confuso porque uno al final no va a poder ir a preguntarle al chabón y ponerle un polígrafo y decirle, che, bueno, confiese, ¿no? Entonces, me parece que después todo es especulación y es parte de lo que Hollywood ofrece, porque es cierto que hay estrellas, hay artistas y sobre todo hoy que viven de eso. Las Kardashian son el ejemplo más próximo, o sea, ellas comercializaron su vida privada, sea o no cierta. Bueno, ahora sí, entonces, aclarado este punto, podemos entrar en la obra que nos atañe, ¿no? Así es. Bueno, es un libro de relatos, como lo habíamos dicho, y lo que hace Woody Allen, y por eso un poco el nombre de cómo acabar de una vez por todas con la cultura, es satirizar o reformular postulados que son muy propios de nuestra civilización para divertirnos, ¿no? El sarcasmo está desde el primer momento hasta la última línea y hay más o menos unos 13 relatos que versan sobre también sobre sus propios gustos, el ajedrez, el psicoanálisis, las historias policiales, también hay un relato sobre la conquista latinoamericana, ¿no? O sea, usa tópicos bastante conocidos para satirizarlos y para decirnos, bueno, esto es lo que nos contaron, pero también puede ser algo fácil y algo que no tiene tanta importancia. Creo que es su intención. A mí me pareció que, bueno, hay como una intención de reírse de la alta cultura también, ¿no? Porque en los 70, bueno, el psicoanálisis estaba en auge. Ya lo habíamos visto también con Nora Ephron, que también el personaje asiste a un grupo de acompañamiento psicológico, también todos muy psicoanalistas. Y ella incluso hace chistes de eso, de que ella se psicoanaliza, de que su esposo también, ¿no? Se ve que era como algo de moda en los 70 en Nueva York. En Woody Allen también tenemos como mucho humor en torno a reírse o a burlarse de la filosofía clásica. Y también está, por otro lado, medio como burlarse del prestigio de cierta aura que tienen muchos referentes culturales o también, no sé, personajes importantes de la historia o de la política. Aparecen ahí, qué sé yo, Napoleón, Hitler, presidentes estadounidenses, ¿no? Como que todos esas figuras que tienen como, bueno, un halo de seriedad a su alrededor. También hay figuras del arte como Bergman, o sea, juega un poco, ¿no? El conde Drácula, o sea, hay una gama de situaciones bastante identificables que los relatos a mí me parecía más como una cuestión de stage, o sea, de algo que se puede también grabar con actores y sería lo mismo también porque es parte de la visión cinematográfica de Woody Allen. Él los escribió todo y habría que aclarar antes de leer un pequeño fragmento del libro que Woody Allen publica esto en 1971 cuando todavía, o sea, apenas ha hecho 4 películas, tiene alrededor de 35 años o 36 años y es hasta 1977, o sea, 6 años después, cuando él filma Annie Hall, que es la primera película oscarizada de Woody Allen, ¿no? Así que estamos hablando de un tipo que era un don nadie o muy poca cosa para el momento en que se publica, o sea que lo de la escritura es a la par o previo como la explosión de su carrera cinematográfica, además de que desde su primera película él escribe películas. Entonces esto es como una serie de proyectos de películas que nunca van a rodarse o algo así, también me da. Sí, tiene como una cosa así como de borrador, ¿no? Porque además yo leí hace poco una entrevista en la que él contaba cómo craneaba sus películas y él decía que, bueno, no sé, que hay un momento que se le ocurre una idea, la anota y la guarda en un cajón. Y como él hasta hace poco grababa una película por año, decía que bueno, todos los años abro ese cajón, saco uno de los papeles, empiezo a mirar a ver cuál me gusta más y bueno, uno lo ruedo, ¿no? Y hay como algo de borrador acá también, porque son todos, como suertes de ensayos, no sé, no sabrías en realidad si caben en el ensayo, porque hay veces que son relatos, otras que son como pequeños cuentos, otras que son más tipo reflexiones. Otros que le entra de una vez y directamente al guión. Al tema, claro, sí. Como en ese en el que el hombre está en su casa y le toca la puerta de la muerte. Y empiezan a hablar
y él lo desafía a un juego de cartas y ahí como que embolata a la muerte, ¿no? Sí, La sí, prima. se da toda una situación muy paródica, qué sé yo. Claro, bueno, por eso hay como distintas formas de encararlo, ¿no? Tiene él distintas formas de encarar esas obras. No hay un hilo conductor, digamos. Por ahí el hilo conductor único es el humor, y es un tipo de humor que se repite y que refleja mucho su personalidad, me parece, ¿no? Es el estilo de humor que también encontramos en sus películas, o en muchas de sus películas, por lo menos. Sí. Bueno, y para un poco entender de qué sarcasmo hablamos, yo quería leer, no el principio del libro, porque el principio, bueno, sin el contexto no lo puedo entender, pero sí un fragmento de uno de los relatos en el que él reformula los cursos de verano. Estamos en la universidad y él dice que se ofrecen muchos cursos de verano y él quiere como empezar a hablar de los cursos que él daría. Entonces, aquí va cómo acabar de una vez por todas con la cultura de Woody Allen. Curso de lectura veloz. Este curso aumentará la velocidad de lectura un poco más cada día hasta el final del curso. En ese momento, el estudiante deberá leer Los Hermanos Karamazov en 15 minutos. El método se basa en echar un vistazo a la página y eliminar del campo visual todo menos los pronombres. Pronto se eliminan los pronombres. Poco a poco se alienta al estudiante a dormirse una siesta. Si se disecciona una rana, llega la primavera, la gente se casa y muere, Pinkerton ya no regresa nunca más. Eso es lo lindo, ¿no? Que como que también hay como distintas formas de humor también en estos ensayos. Bueno, en este caso está como burlándose de esos cursos universitarios que le dan cierta seriedad y trascendencia a temas que tal vez no son tan... supongo que por ahí va el humor, como llevar al ridículo ese espacio de aprendizaje, ¿no? Que termina siendo como, bueno, aprendés nada. Claro, correcto. Sí, y también se burla creo que del imaginario social, ¿no? De qué tenemos en la mente cuando hablamos de Hitler, de qué tenemos en la mente cuando hablamos de la religión judía. Y él usa todo eso, o sea, es como aplicar el sentido común a la cultura y descubrir que al final hay rutas más fáciles, ¿no? Que no todo es tan complicado, porque también habla de su filosofía y se mete con matemáticos. O sea, es una forma de simplificar una complejidad que él ha comido durante años. Claro, por eso, para mí tiene que ver con desmitificar todas estas cosas que desde el esnovismo o desde la ignorancia también uno considera como alta cultura o, qué sé yo, la universidad, los filósofos, qué sé yo, y personajes históricos. Para mí el episodio sobre Hitler es uno de los más que me causó más gracia, y también porque me acordé después de una fórmula que él siempre menciona cuando habla del humor, que dice que es drama más tiempo igual comedia. Como que pasado el tiempo adecuado ya uno se puede reír de ciertas cosas, o ciertas cosas pueden tener como un tono humorístico también, por ahí después de un tiempo adecuado. Y ¿sabes qué me hizo acordar a la primera oración de la novela de Nora Ephron, que dice, al principio no me pude reír de esto? Bueno, después del tercer, cuarto día ya me salió algún chiste sobre lo que estaba viviendo. Hay como una cosa de que Fórmula se ve que se llevarían muy bien, tal vez. Ellos dos, porque pareciera que están bastante conectados. Y es el tono judío, me parece, que es esa cosa de Nueva York. O sea, a mí me da mucho Nueva York, tanto Nora como Woody, ¿no? Sí, está un poco esto de reírse de uno mismo también, ¿no? De las desgracias que a uno le ocurren y de la propia persona, al revés, en vez de autoelogiarse, no, estar como todo el tiempo regodeándose en lo loser que uno es, digamos, me parece. Total. Y eso aparece acá también, ¿no? Es hacer del ridículo un valor. Claro, sí, me parece a mí me gusta muchísimo, hay un relato en el que es sobre los mimos, y es un tipo que nunca capta los mimos, nunca entiende. No entiende ese humor, no entiende el chiste del mimo. Claro, y es genial porque él lo que hace es tratar de encontrarle la vuelta a una situación muy peculiar, que parece muy fácil, ¿no? Todos nos encontramos con un mimo en la vida, ¿no? En la calle, en una fiesta. Y él presenta a un tipo que no los entiende, o sea, que no entiende. Y quisiera leer un poquito
porque es muy genial, ¿no? Muy genial. Entonces, están ellos, él va con un amigo a ver un show de mimos porque le tienen la boleta justo por la ley de coincidencia, la casualidad, ¿no? Y entonces ya están viendo los mimos y dicen, abro comillas, por último, el mimo empezó a soplar vidrio, o bien soplaba vidrio, o bien ponía inyecciones intravenosas a un equipo de fútbol. Parecía un equipo de jugadores de fútbol, pero podría haber sido un coro de hombres o una máquina diatérmica. También podría estar disecando un coro de cualquiera de esos cuadrúpedos inmensos, ya inexistentes, frecuentemente anfibios, pero por lo general herbívoros, cuyos restos fosilizados han sido encontrados en la región más septentrional del Ártico. A estas alturas, el público se trasnochaba de risa con las tonterías que veía en el escenario. Hasta el primate de Lars se secaba las lágrimas de hilaridad con el limpiacristales. Pero yo seguía siendo un caso perdido. Cuanto más me empeñaba, menos comprendía. Una sensación de fracaso se abatió sobre mí. Me saqué los zapatos y me puse a dormir. Es maravilloso, ¿no? Porque eso es una gracia muy, muy inocente, claro, pero muy precisa, me parece. Y eso es lo maravilloso de Woody Allen, que también están sus películas. Hay una película de Woody Allen, que ahora no recuerdo el nombre, que él hace como la visita a los infiernos de la Divina Comedia. Ay, no la vi. Entonces discute con el muerto y encuentra muertos famosos célebres y entonces le dice que no, que por qué. Entonces es como esta cosa de cuestionarse, ¿no? Si no nos cuestionamos el mundo, nos comemos todo entero. Y esto es lo que él hace acá, como digerirnos de forma graciosa los grandes fundamentos de la cultura occidental, por decirlo de alguna manera. Claro, y es convertir como pequeños incidentes de la vida cotidiana en tremendos dramas. Creo que ahí también la exageración es lo que también genera humor, ¿no? O genera risa, sí, qué sé yo. Total. Que nos riamos de lo exagerada, la respuesta exagerada ante un problema tan sencillo, tan pequeño. Y eso es típico del personaje Woody Allen, que lo vemos también tal cual en un montón de películas. Y también hay que decirlo, juega con la forma, o sea que literariamente tiene una posición y tiene una mirada muy original, me parece, que es muy difícil encontrar, o sea, siempre encontramos el relato uniforme, ¿no? El narrador, no sé qué. Él experimenta, hay un relato en el que hay dos amigos que juegan ajedrez por correspondencia, ¿no? Tal cual, iba a mencionar el mismo. Muy tipo cuarentena, ¿no? Te mando un WhatsApp y te digo cuál ficha debes correr. Claro. Y es genial porque son puras cartas muy breves que le escribe. Entonces, ahí vemos que Bardedian y Rosage, que son los dos personajes, se confunden, pero también juegan, pero también se hablan de cosas personales, ¿no? Y todo con apartados muy chicos de cartas breves. Claro, es como que en esa discusión por el juego, porque evidentemente cada uno está jugando un juego distinto, tienen las piezas en distintas, hicieron distintos movimientos, no sé, hubo ahí una confusión entre ellos dos, pero además se pasan factura de rivalidades previas. De los movimientos anteriores que no tuvieron en cuenta, se equivocó moviendo en su ficha porque parece que los dos tienen su tablero de ajedrez y cuando le llega la carta hace el movimiento del otro y él hace su movimiento y se lo explica en la carta. Es un ingenio. Que lleva al ridículo constantemente, ¿no? Eso, usar los distintos géneros literarios, ¿no? Que aparezca también la carta. Y además, el hecho de que sea una carta es lo que genera la confusión, porque justamente una de las cosas que dicen es, me parece que esa carta no llegó, entonces ese movimiento yo no lo recibí. Entonces, es parte del género elegido, es parte de la confusión que genera, ¿no? Está buenísimo ese. Además me mata la originalidad también, porque si bien estamos hablando de que hay un tipo de humor que se reitera, que es por ahí parte del estilo de este autor, o bueno, de este director, también lo que vemos es que le encuentra la vuelta con formas súper originales, te sorprenden. Sí. Mucho sentido común, eso es la verdad envidiable y muy, muy, muy didáctico, ¿no? Para uno también aventurarse a escribir si fuese el deseo personal. Tal cual, sí. Bueno, a mí me gustó mucho la obra de teatro que también pones, que ya creo que ya la mencionamos, de un hombre que recibe la muerte. También es de esos en los que genial. Se desmitifica una figura, porque además en ese justamente es para acabar con las novelas de terror o con el terror. También tenemos en ese estilo un relato de policial negro, con un detective que
a ayudar a una mujer, pero lo que tiene que investigar o el desaparecido en este caso es Dios. Entonces, bueno. Claro, eso es genial. Y es muy filosófico también. Claro, ¿no? Como que juega un poco con las distintas interpretaciones de la vida, con los distintos movimientos religiosos, filosóficos, y todo llevado todo enmarcado en el relato policial negro del detective medio machirulo y la mujer sensual que va a pedirle ayuda, bueno, toda esa representación que que todos la tenemos en la cabeza, que nos acordamos, la conocemos muy bien. Sí, aparte el uso del absurdo, ¿no? O sea, para mí el sarcasmo y el absurdo son las grandes lecciones que uno puede evidenciar de manera muy fácil en los relatos de Woody Allen. Así que para mí, no sé o sea, para mí fue una experiencia, la verdad, sobre todo innovadora, porque es difícil encontrar este tipo de variedad prosaica o no sé, o formal, ¿no? Para decirlo como de una forma más estricta. A mí me gusta que él siempre dice que no se considera una persona como muy culta. Él dice que no leyó grandes obras literarias, como que se siente al revés, como que desconoce mucho de la cultura. Modestia también. Sí, tal vez sea. Está esto de nuevo, ¿no? Este personaje que se vapulea, que dice que no se merece el éxito, que todo lo que hizo es una porquería, bla, bla, bla. Pero bueno, acá también hay mucho juego con eso, ¿no? O sea, hay muchos chistes que el único que realmente sentí como que me quedaba un toque afuera creo que es el segundo relato en el que se narra un episodio en el que se habla mucho de judaísmo y yo me quedé un toque como que no entiendo de qué carancho están hablando. Pero en general, o sea, se ve que maneja como muchos discursos, que los conoce, aunque sea de oído, como para poder hablar de ellos y reírse sobre discursos sociales que circulan. Completamente. Para mí ha sido genial, la verdad. Es un autor que nunca leí. Y bueno, es lindo encontrarse con estas cosas. Totalmente, yo tampoco, no conocía, me gustan mucho sus películas, soy muy fan, todas las que salen las veo, pero nunca había leído nada de él. No sé, es más, tenía el libro que me lo había comprado y nunca había leído, así que fue una muy buena experiencia, muy entretenido. Me parece que es un gran libro para tener en la mesita de luz porque tiene como dos cualidades espectaculares para leerlo antes de dormir. Una que son relatos en general cortos, 3 páginas, 2 páginas, son como muy breves. Y otra que son de humor, entonces como que te dejan un buen clima para cerrar los ojos y irte a dormir. Eso es lo genial, que también son escritos muy breves, eso uno lo valora mucho porque, bueno, leer Los Hermanos Karamazov implica como un compromiso. Con Woody Allen no, y diviertas un rato, es como veas un capítulo, ¿no? O leas un relato, y listo, es suficiente, es una experiencia amable, sutil, pero también divertida, ¿no? Totalmente. Además este año salió su biografía. Ay, sí, pero ya salió, ¿o no? Sí, salió A Purpose of Nothing, pero no sé si todavía creo que en mayo, este mes deberían, o el próximo, publicarla traducida, porque hubo un problema ahí con la editorial, porque esta editorial también le publicaba a su hijo, a Ronan Farrow, entonces el hijo, ¿cómo era posible? Que no se sabe que no se sabe si es hijo de él. Entonces, no se sabe si es hijo de él, porque la conspiración es que, la teoría conspirativa es que es de Frank Sinatra, o sea, bueno, es muy parecido también, ¿eh? Personajes, una vida, es como que... Es todo muy complicado. Pues. Sí, para bien o para mal, es un elemento atractivo en el espectro de lo que llamamos cultura del entretenimiento. Bueno, una reseña que leí mencionaba que, yo no leí el libro, ¿no? Pero en esa reseña decían que en la autobiografía una de las cosas que dice justamente es, bueno, ya vamos a llegar al tema, al gran tema que fue su vida, porque es un tema muy complicado porque no sabemos si es cierto o no, pero llegado el caso de que no sea cierto, es dramático. O sea, yo creo que te genera un trauma de por vida, que te acusen de algo así, la condena social, todo, y no sé, un episodio que no se termina de comprobar si fue cierto o no. De hecho, en su época, en su momento, se había hecho una cámara Gesell a la nena y no había dado positivo, o sea, había dado como que no, como que la nena no había sido abusada. Entonces, es todo tan complicado que uno piensa, realmente esas son cosas que te deben de marcar, ¿no? Bueno, y una cosa que pide es que no compren el libro solo para leer eso.
Por lo menos los periodistas sí lo compraron para eso. Sí, yo creo que un poco sí. Es como una sombra que lo va a acompañar siempre, ¿no? Me parece que ya es parte de su personaje. Un chabón que no logra hacer pie, ¿no? Ese personaje que hace siempre en sus películas, ¿no? El personaje que está a punto de alcanzar algo y no lo logran. Sí, correcto. Me parece que con esto también. Así que bueno, podemos cerrar. Yo ya dije todo lo que tenía para decir sobre el libro. Me parece que es un libro fantástico, divertidísimo. Así que invitamos a todos a leerlo. No sé, Jam, si querés cerrar con algo más. Nada, eso, que es un libro que es en realidad una linda experiencia y muy divertida, ¿no? Para salir un poco del drama. Bueno, nos despedimos entonces. La próxima tenemos nuestro programa con una invitada especial y un libro distinto. Esta vez sí no es humorístico, no es esencialmente humorístico, la verdad. Un poco sí, un poco no, pero no le vamos a chismosear nada, así que los esperamos en la próxima emisión de Contratapas Podcast. Síganos en Facebook y en Instagram y esperen muchos más capítulos. Flor, un beso y un abrazo y feliz semana. Igualmente, feliz semana para todos. Chau, chau.